Movimientos sociales en el sexenio de Peña Nieto. Movimiento magisterial contra la reforma educativa. 25 de febrero del 2000. El movimiento magisterial consistió en una serie de huelgas y movilizaciones sociales convocadas en México por el Movimiento Revolucionario del Magisterio, un sindicato de ideología socialista. Los integrantes de las protestas fueron sobre todo maestros de primaria, cuya principal demanda era la mejora de los salarios. El Pacto por México es un acuerdo político, económico y social que buscaba impulsar el crecimiento y construir una sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social. Esto fue suscrito por el presidente Enrique Peña Nieto y los principales líderes de la política, que son el PRI, PAN y PRD. Fue firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec. El Pacto por México es un acuerdo político, económico y social que buscaba impulsar el crecimiento y construir una sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social. Esto fue suscrito por el presidente Enrique Peña Nieto y los principales líderes de la política, que son el PRI, PAN y PRD. Fue firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec. Los acuerdos en esta materia buscaban incrementar la cobertura educativa y mejorar la calidad de educación. Para ello se pretendía impulsar una reforma que perseguía 3 objetivos. 1. Aumentar la calidad de la educación básica. 2. Aumentar la matrícula al tiempo que se mejoraba la calidad en la educación media superior y superior. 3. Que el Estado recuperara la rectoría del sistema educativo nacional. De esta manera se garantizaba el ejercicio del derecho en una educación integral, incluyente y de calidad, que proporcionaba herramientas para vivir en un mundo globalizado. Para esto, en lo que más entraban en conflicto los educadores era con la evaluación que se realizaría a los profesores cada 4 años, pero en esta evaluación no se tomaban en cuenta el grado académico o experiencia de los profesores, ni tampoco la calidad humana con alumnos, e ignoraba las diferencias culturales y socioeconómicas a cada estado. Esto significa que habría un solo examen para evaluar de manera nacional a todos los profesores, pero esto no era algo justo, ya que, como nosotros podemos saber, la educación quizá no es la misma en Monterrey que en Oaxaca o que en la ciudad y en Guerrero. Entonces esto era el principal conflicto. Además, el examen no estaba basado en contenidos académicos. Esto provocaba el despido masivo con el pretexto de mantener solo a profesores idóneos. Los más afectados eran los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Claramente hubo más estados involucrados, pero en estos era sobre quien recaía de manera negativa la reforma educativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, es la organización magisterial más grande y antigua de México, y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son miembros del sindicato pero disidentes. El CENTE apoyaba la reforma, que por cierto, por años participó en venta de plazas, corrupción y fraudes. Su exlideresa, Elbester Gordillo, está presa por el desvío de más de 2.600 millones de pesos del CENTE. Después se le agregó el cargo de delincuencia organizada. La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, CENTE, protestaron en contra de la alianza entre el sindicato y el gobierno y demandaron democracia sindical, basificación y razonificación. Mediante protestas, manifestaciones y bloqueos, la CENTE ha buscado mejoras salariales, prestaciones y recursos para obtener apoyos para la educación. La CENTE, como ya mencioné, estaba en contra de la reforma educativa, ya que esta reforma también pretendía privatizar la educación pública, ya que buscaba que los padres de familia tuvieran la responsabilidad de responder por problemas administrativos de las escuelas, como pagos de luz y agua, cuando éstas siempre fueron atendidas por el gobierno. Movimiento estudiantil Todos Somos Politécnico.
Desde el año 2002 se impulsó un cambio en el modelo educativo dentro del Instituto Politécnico Nacional, los cuales afectaban tanto a planes de estudio como a la orientación formativa del instituto. En el año 2014, la entonces directora Yoloxóchitl Bustamante firmó el Acuerdo por la Educación, el cual estableció un sistema de bachillerato único. De ahí deriva el cambio al reglamento interno y al plan de estudios del Instituto Politécnico Nacional. El 17 de septiembre de 2014, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional se declara en paro indefinido como medida de presión para detener el nuevo plan de estudios. El Consejo Técnico Consultivo del IPN avala y publica en el portal de Internet el nuevo reglamento interno del instituto. El 25 de septiembre del 2014, primera megamarcha politécnica hacia Dirección General del IPN. Los organizadores dijeron que más de 70,000 alumnos participaron en la movilización. El pliego petitorio de los estudiantes exigía la cancelación total del nuevo reglamento, derogación de los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior, así como de los planes del nivel medio superior, aplicación del mapa curricular anterior y participación de la comunidad en la reforma posterior, destitución de Yoloxóchitl Bustamante como directora general del IPN, salida de la policía bancaria e industrial de las instalaciones del instituto, eliminar la pensión vitalicia de los exdirectores, democratización del Instituto Politécnico Nacional, transparentar las formas de injerencia del sector privado en la institución, expulsión definitiva de los grupos porriles en el IPN. El 3 de octubre del 2014, alrededor de 20,000 estudiantes marchan del Monumento a la Revolución hacia la Segov para recoger la respuesta al pliego petitorio. Esta fue la respuesta de la Segov al pliego petitorio de los estudiantes. Se cancela la aplicación del nuevo reglamento interno y prevalece el original de 1998, incluyendo la reforma realizada en 2004. Se anulan los planes y programas de estudio del nivel superior. Se acepta la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante como directora de la institución. Se suspende de inmediato el acuerdo gubernamental por el que se otorgan las pensiones vitalicias de los exdirectores. No se permitirá injerencias ajenas al interés del IPN. Se evitarán actos o presencia de personas ajenas a la institución. Caso Ayotzinapa, del 12 de diciembre del 2011 al 27 de septiembre del 2014. Ante la falta de respuesta a diversas solicitudes de audiencia con el gobernador del estado de Guerrero, para dar respuesta al pliego petitorio de los estudiantes que incluía el alza a las dietas, becas estudiantiles y otros beneficios de los 500 estudiantes internados en la normal, así como el acceso a materiales didácticos, la mañana del 12 de diciembre de 2011, cerca de 300 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se movilizaron hasta llegar a la carretera federal número 95, conocida como Autopista del Sol, y bloquearon la circulación de ambos sentidos de la carretera a la altura del conocido Hotel Parador del Marqués. La respuesta fue el despliegue de la fuerza pública. Al poco tiempo de haberse instalado el bloqueo, sin que previamente se priorizaran o agotaran canales de diálogo político, aparecieron en el sitio elementos de la Policía Federal Preventiva portando armas. Los elementos de las fuerzas policiales empezaron a repeler la manifestación con uso de gases lacrimógenos y con tiros al aire en primera instancia y después directo a los estudiantes, quienes intentaron defenderse con palos y piedras. Posteriormente, a la escena se sumó la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y grupos antimotín quienes realizaban detenciones junto con los policías federales y entregaban a los detenidos a la Policía Ministerial. En los sucesos, 3 personas perdieron la vida, los normalistas rurales Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría Huerta, por lesiones de proyectil de armas de fuego disparadas por corporaciones de seguridad, además del empleado de una gasolinera, Gonzalo Rivas Támara, a consecuencia de las quemaduras que sufrió al intentar sofocar el fuego en una bomba de combustible que incendiaron personas desconocidas. La noche del 26 de septiembre tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. A 125 kilómetros de Iguala, policías federales, municipales y miembros del crimen organizado atacaron 5 autobuses donde viajaban los estudiantes, además de uno más que pertenecía al equipo de fútbol, los Avispones. Durante los sucesos, 6 personas fallecieron, otras 40 resultaron heridas y 43 normalistas fueron desaparecidos por agentes del Estado y criminales que se los llevaron en varios vehículos. Inicialmente se desconocía el número exacto de estudiantes desaparecidos y por varios días los conteos lanzaban distintas cifras, hasta que el 4 de octubre el entonces procurador estatal de Guerrero, Alberto López Rosas, dio a conocer que se habían encontrado fosas comunes con restos humanos calcinados y que una persona detenida había confesado que se trataba de los estudiantes. A partir de ese momento, diversas investigaciones pusieron en duda esta versión y se han enfocado en esclarecer los hechos que hicieron que los policías estatales se llevaran a 43 jóvenes para desaparecerlos. De acuerdo con la plataforma Ayotzinapa, Cartografía de una Violencia, esto es lo que se conoce de lo acontecido aquella noche. De manera simultánea, en 3 puntos distintos de Iguala fueron detenidos los camiones de los estudiantes por elementos policíacos que comenzaron a dispararles para después bajárselos y llevarlos en patrullas. Patrullas militares permanecieron hasta las 3 de la mañana en los lugares, hora a los que llegó una grúa a remolcar los autobuses de los Avispones. Desde la madrugada del 27 de septiembre no se ha logrado descubrir a dónde fueron llevados los estudiantes. A 5 años del suceso, los padres y madres de los 43 normalistas siguen luchando para que se esclarezcan los sucesos por los que sus hijos siguen sin regresar a casa. El saldo que dejó aquella noche en Iguala fue terrible. 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos, 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabilitado con claras muestras de tortura. Al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a 2 estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche, y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados. A pesar del proceso de búsqueda que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas sea conocida por las familias y por toda la sociedad. Por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos. La versión de la anterior administración, conocida como la verdad histórica, en boca del ex procurador Jesús Murillo Caram, decía que esas personas llevaron a los jóvenes al basurero de la localidad de Cocula, los quemaron y echaron sus restos a un río. Sin embargo, expertos internacionales descartaron esta teoría porque no había evidencia que la sustentaran. Además, aunque quedó constatado que un trozo de hueso hallado en una bolsa era de un estudiante, no se ha podido probar cómo llegó ese resto al lugar del hallazgo. El incremento en los precios de las gasolinas desató una ola de protestas, bloqueos y saqueos en las principales ciudades del país, como pocas veces se había visto. Los reclamos contra el gobierno federal fueron muchos. Llegó un punto en el que se pedía casi en forma unánime revertir la medida. El humor social se deterioró en unas cuantas horas y todo indicaba que la crisis en el gobierno iba a conseguir lo que se pedía a gritos. También el tipo de cambio empezó a deteriorarse significativamente y de pronto estábamos frente a 2 grandes problemas, el cual era que estaba un brutal ajuste a los precios de las gasolinas, que estaba en promedio a 17% y con el dólar arriba de 20 pesos. La cotización de la gasolina reflejaba todos los costos que se derivaban para su existencia. Recordemos que la gasolina es un producto refinado, o sea que es derivado de una materia prima-inicial, el cual es el petróleo. El precio de las gasolinas era una herramienta electoral y de imagen gubernamental con fuertes costos para las finanzas públicas. En los primeros 5 meses del año 2017, el valor de las importaciones de gasolina que realizó Pemex
se incrementó 35% respecto al mismo periodo del año pasado, el cual en dólares el monto era de 5.458 millones, que aproximadamente son 1.420 millones frente al año anterior. Este aumento se debía a que en buena medida el precio de referencia promedio de la gasolina de Texas aumentó un 31% en un año, pasando el precio promedio, que era de $1.6 por galón en los primeros 5 meses de 2016, a $2.1 por galón en el mismo lapso de ese año, y debido al aumento internacional del petróleo en el mismo lapso. 35% incrementó la importación de gasolinas de México durante la primera mitad del año 2017. Bueno, México es de hecho el segundo país que más importa gasolinas en el mundo, que solamente lo supera Estados Unidos. Paradójicamente, es justamente ese país al que más le compramos el combustible, pero resulta que en su caso la demanda es de tal magnitud que muchas veces le sale más barato comprar al exterior la gasolina para el consumo que vender la que produce a quienes la solicitan. Y bueno, la causa es la falta de inversiones, que Pemex fue durante muchos años una máquina de producir impuestos para el gobierno federal, los cuales los mismos fueron utilizados en todo menos en desarrollar la industria energética nacional para volver a la nación autosustentable, especialmente en productos refinados como la gasolina. Y bueno, en las movilizaciones contra el gasolinazo era de notarse que había dos aspectos que se habían reiterado. Por un lado estaba la conciencia de que el aumento del precio de la gasolina estaba vinculado a las reformas estructurales, y por el otro que también ha sido un constante el clamor por avanzar hacia la unidad de las fuerzas sociales a fin de tener el deterioro que no solo de las condiciones de vida, sino de las prácticas de gobierno a espaldas de la voluntad popular. Y bueno, el alza en los precios de la gasolina incrementó el costo de los alimentos y los servicios básicos en el país, los cuales afectaron sensiblemente la economía del pueblo mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto defendió el incremento argumentando que la misma era una medida necesaria para la estabilidad de la economía del país y que no se debía a la reforma energética que se había puesto en marcha durante su gobierno, sino al actual precio de la gasolina en los mercados internacionales de ese mismo año. También afirmó que de no haber aumentado el precio hubiera implicado un gasto de más de 200 millones de pesos, equivalente a suspender por 4 meses todas las actividades del Seguro Social o interrumpir por 2 años el programa Próspera o incluso cancelar por 3 años el Seguro Popular. Desde el anuncio de alza de combustible, organizaciones sociales, asociaciones de transportistas y sindicatos de transporte llamaron a trancar autopistas, carreteras, peajes para protestar contra el gasolinazo. Algunas de estas manifestaciones se realizaron en Monterrey, en México, en Coahuila, en Nuevo León, en Quintana Roo y en otras regiones del país. El salario mínimo en que México rondaba en esos tiempos del año 2017 eran los $120 y el precio de la canasta básica superaba los $230. Un incremento en el precio de la gasolina afectaba notablemente el costo de la vida del país. Y bueno, para la labor del gobierno debían atender el foco de las protestas y para ello debían aplicar las políticas orientadas a atender las demandas sociales y no continuar por el camino neoliberal que se había estado llevando a cabo durante los otros sexenios, pero pues no se hizo así.